Ahí está, estamos grabando entonces la clase número 10 de macroeconomía, últimos temas del primer cuatrimestre, y hoy vamos a ver, con respecto al sector externo, el tema de los tipos de cambio, tipo de cambio nominal y tipo de cambio real. Es un tema que en todos los países se habla mucho, pero en Argentina más todo el día, ¿cuánto vale el dólar? ¿Cuánto vale el dólar? Entonces, vamos a compartir pantalla con el apunte que yo les envié. Y ahí lo están viendo. Tipo de cambio nominal y real, ¿sí? Entonces, empecemos por el tipo de cambio nominal, que es muy fácil. Lo complejo es el tema del tipo de cambio real. Tipo de cambio nominal, ahí tienen la definición. El tipo de cambio nominal de un país con respecto a otro es el precio de una unidad de moneda extranjera expresado en términos de moneda nacional. O sea, concretamente, un tipo de cambio nominal, es decir, cuántos pesos necesito hoy para comprar un dólar o cualquier otra divisa extranjera. Hoy para comprar un dólar, redondeando, necesito 70 pesos. Creo que ya está 72,20, pero bueno, pongamos un dólar igual a 70 pesos. ¿Cuántas unidades de moneda nacional necesitamos para comprar una unidad de moneda extranjera? Y uno podría preguntarse algo anterior todavía. ¿Para qué me sirve todo esto? ¿Para qué necesito una moneda extranjera si al supermercado no voy a pagar con dólares? Alguno de ustedes que abra el micrófono y nos diga cuál es la importancia en macroeconomía de la moneda extranjera. El exterior. Exacto, las operaciones de comercio exterior, lo principal. Si yo soy una empresa que necesita importar materia prima para fabricar lo que fabrico en Argentina, pero tengo componentes importados, no los puedo pagar en pesos. Tengo que recurrir a una casa de cambio que me va a vender esos dólares que yo necesito, pero en realidad los dólares no salen de la casa de cambio, salen del Banco Central, como ya vimos en el balance de pagos. El gran proveedor de divisas para los importadores que las necesitan es el Banco Central a través de sus reservas. Lo mismo que vimos que el Banco Central acumula reservas en dólares cuando los exportadores cobran sus exportaciones en dólares y las liquidan o las venden al Banco Central. ¿Me siguieron hasta ahí o no? Entonces, esa es la importancia, porque si no, no nos tendría que importar tanto la divisa extranjera. Nos importa por un segundo motivo, y es que como tenemos inflación de toda la vida, los argentinos, cuando tenemos un ahorro, queremos comprar dólares, no lo queremos guardar en pesos. Ese sería el segundo motivo por el cual nos importa la moneda extranjera. Pero el motivo principal por el cual a cualquier país le importa la moneda extranjera es por las operaciones de comercio exterior. Entonces, chicos, el tipo de cambio nominal, y por favor me interrumpen como siempre para preguntar si hay alguna duda, el tipo de cambio nominal puede sufrir apreciaciones o depreciaciones. La depreciación es lo que comúnmente se conoce como devaluación. La depreciación es lo que en los diarios y en los noticieros le llaman devaluación de nuestra moneda. Devaluación, se devalúa, pierde valor nuestra moneda, pierde valor nuestra moneda. Y por lo tanto, como dice ahí, implica una subida del tipo de cambio. Ojo porque a veces se confunde el concepto, porque como depreciación quiere decir baja del valor. Algunos dicen, entonces es cuando el dólar baja. No, la depreciación la sufre nuestra moneda, que pasa a tener menos valor. Entonces el tipo de cambio no baja, el tipo de cambio sube. Es el ejemplo que puse acá. Una depreciación de nuestra moneda nacional implica que sube el tipo de cambio. Por ejemplo, lo que pasó en estos últimos 2 días, que el dólar
pasó de 70 pesos a 72. Casi ni nos dimos cuenta, pero se produjo una depreciación nominal o una devaluación de nuestra moneda de 2 pesos. Y se supone que en los próximos meses va a seguir habiendo depreciación, porque este es el dólar oficial, pero el dólar paralelo, esos dólares a los que acceden otras personas, está mucho más caro. Entonces eso va a presionar a que el gobierno permita que nuestra moneda se siga devaluando y que por lo tanto el tipo de cambio siga subiendo. En cualquier momento yo creo que tiene que estar en 80 pesos, pero eso es algo que yo creo. El oficial, digo, ¿no? Después a esos pesos hay que sumarle un 30% si queremos comprar los 200 dólares que nos permiten para ahora. Este es el valor al cual lo compran los importadores, ¿sí? Los importadores, cuando necesitan dólares para pagar sus importaciones, el Banco Central se los vende al precio oficial, no con el recargo del 30%. Y eso se hace para que los precios de la mercadería interna no aumenten. Porque si le aplicamos a los importadores el recargo del 30%, lo van a trasladar automáticamente a los precios. Los precios de los artículos electrónicos en dólares están a un dólar de 72, no de 100, que es el dólar oficial, por eso es un dólar muy importante. Entonces, resumiendo, porque dije demasiadas cosas, una depreciación nominal implica que el tipo de cambio sube. Lo que se deprecia es nuestra moneda. El valor del dólar sube. Y al revés, una apreciación nominal del tipo de cambio implica que el tipo de cambio baja. Esto a veces pasa, que de pronto un dólar está a 70 pesos y al otro día ese dólar cotiza 69 pesos. Eso puede pasar por una cuestión de oferta y demanda, porque hay poca gente que demanda dólares, entonces baja cuando hay poca demanda. Ustedes conocen las leyes de la oferta y la demanda. O puede pasar porque hay mucha oferta realizada por el Estado a través de ¿quién? El Banco Central. Del Banco Central, exacto. Cuando el Banco Central quiere que el tipo de cambio baje, si tiene reservas, tiene que tener reservas, si no, no lo puede hacer, puede salir a vender muchos dólares y impedir que el tipo de cambio suba o hasta incluso lograr que baje. ¿Alguna pregunta hasta ahí, chicos? ¿O algún comentario? Sí, profe, cuando... ¿Me escucha? Sí. Cuando el dólar está a 70 y va a 72 hay una devaluación del peso. Correcto. Pero cuando el dólar está a 70 y después pasa a 69, ¿cómo se llama a la inversa? Apreciación del tipo de cambio, apreciación de nuestra moneda local. Se Eso llama okay. Apreciación cambiaria, se llama también. Apreciación cambiaria nominal, Carolina. Todavía Gracias. no pasamos a la real. Lo mismo la otra, es una depreciación nominal. Nominal, porque lo que cambió es el numerito, pero todavía no hemos tenido en cuenta el efecto de la inflación. Todavía no lo calculamos en términos reales. Esto es lo nominal. ¿Te puedo preguntar algo, Juan? Y dale. La depreciación nominal se produce, o sea, ¿la produce tanto el mercado como el gobierno o solamente una de las partes? ¿Se entiende lo que te quiero preguntar? La puede producir una de las partes o los dos. Yo siempre comentaba, no lo había dicho, que algunos le llaman depreciación nominal cuando el dólar sube simplemente por una cuestión de mercado, porque hay mucha demanda de dólares y poca oferta, lo llaman depreciación cuando la produce el mercado, y lo llaman devaluación cuando la produce el gobierno a propósito. Por ejemplo, en este momento el gobierno sabe que el dólar tiene que subir. Entonces a lo mejor es el mismo gobierno el que en los próximos días
lo hace subir un poquitito. Entonces, eso lo llamarían devaluación. Pero podemos usar depreciación y devaluación como sinónimos. Depreciación y devaluación nominal implican un aumento en la cotización del dólar. Sube el tipo de cambio. ¿Estamos de acuerdo? Bien, pasamos al tipo de cambio real, bilateral cuando es entre dos países. Por ejemplo, entre el peso argentino y el dólar. También lo podés hacer con el euro o con cualquier otra moneda del mundo. Vamos a hablar del peso con el dólar, que es el que más se usa. ¿Qué pasa, chicos? Acuérdense cuando teníamos el PBI nominal y queríamos calcular el PBI real. ¿Qué le hacíamos al PBI nominal? Lo tenés que deflactar a través del índice de precios para sacar el PBI real. Exacto. Lo teníamos que deflactar para llegar del nominal al real, quitarle el efecto inflacionario. Entonces el tipo de cambio real, que ahora vamos a ver después para qué sirve, es algo parecido. Acá en este apunte dice que llamamos tipo de cambio real a R. Hay una formulita. R, tipo de cambio real. Y dejemos el P asterisco para dentro de un minuto. Fíjense, si el P asterisco lo sacamos de lado, lo saco por un minuto, el P asterisco, me está diciendo que el tipo de cambio real sería igual al nominal deflactado por el índice de precios nacional. O sea, el tipo de cambio nominal, cuánto cotizó el dólar, suponete 72 pesos, pero dividido por el deflactor del PBI local, o sea, el índice de precios nacional, el índice de inflación nuestro, de la Argentina. Entonces, les doy este ejemplo, chicos. Miren, se los escribo. Si el tipo de cambio nominal era, ahora voy a poner números más redondos, si el tipo de cambio nominal era 100, total, en algún día pronto va a llegar, el dólar cotiza 100 pesos. Si el tipo de cambio nominal es 100 pesos, un dólar igual a 100 pesos. Y la inflación, y no hay inflación, entonces el índice de precios es 100. ¿Cuánto me da el tipo de cambio real? 1. Bien. Ahora resulta que el dólar aumentó un 50%, ponele. Se fue a 150 pesos. El nominal aumentó un 50%, ¿eh? Y yo te digo que no hubo inflación. Entonces, ¿qué pasó con el tipo de cambio real? Aumentó a 1,5. Sí. Si no hubo inflación. Ahora, si yo te digo que esa suba en el tipo de cambio nominal del 50% fue acompañada de una inflación también del 50%, el tipo de cambio real sigue siendo 1. Aumentó en valores nominales, pero en valores reales sigue igual. Si el dólar aumenta un 50%, pero vos tenés a la vez una inflación interna del 50%, no hay ningún cambio en el tipo de cambio real. ¿Se va entendiendo el concepto? Entonces, a ver, pónganse del lado de un exportador. Pónganse del lado de un exportador. Son los únicos empresarios argentinos, los que exportan, que en lugar de cobrar en pesos, cobran en divisa extranjera, cobran en dólares. Entonces les interesa mucho la cotización nominal del dólar. No es lo mismo que el dólar esté 100 a que esté 150. ¿Qué les conviene? ¿Que esté 100 o que esté 150? 150. Y si te digo 200, También, obvio. mejor para ellos. Sí. No les importa nada las consecuencias. Pensalo desde el egoísmo normal de un empresario que quiere maximizar sus ganancias. Cuanto más alto esté el dólar, más le conviene, porque por cada dólar que exporta va a recibir más pesos.
Entonces, si el dólar pudiera estar a 200, le conviene más al empresario que exporta, porque por cada dólar que exporta, en este ejemplo va a recibir 200 pesos. Ahora, lo que quiere ese empresario que exporta es que el dólar aumente, pero que no se lo coma la inflación, porque si no, al final los 200 pesos que recibe por cada dólar siguen teniendo el mismo poder adquisitivo que antes. Entonces, al exportador lo que le conviene es que haya un aumento en el tipo de cambio real. Eso es lo que le hace ganar más. Cuando el dólar aumenta en términos nominales y en términos reales, al no haber inflación, no se reduce el valor real. Eso le superaumenta las ganancias a los exportadores. Conclusión, y me dicen si se entiende o no. A cualquier exportador le va a convenir un aumento en el tipo de cambio real. ¿Se entiende? Sí, yo te puedo hacer una Dale. pregunta nada más. Dale, Matías. Cuando aumenta el dólar, no siempre aumentan los precios, aumenta todo, aumenta la inflación. Por ejemplo, el dólar está a 50. Y mañana, ¿no? ¿Siempre? No Dice que siempre. sí. Lamentablemente en Argentina la mayoría de las veces, pero en otros países no. De pronto Brasil devalúa su moneda, o sea, aumenta esto que es el tipo de cambio nominal y no genera inflación. Entonces, ¿eso a quién le conviene? A los exportadores. Vuelvo a repetir el concepto teórico. Después hablamos de la Argentina. Vuelvo a repetir el concepto teórico. Si aumenta el tipo de cambio nominal o si aumenta la cotización del dólar, el exportador está recibiendo más pesos por cada dólar que exporta. Él exporta lo mismo, no tiene que trabajar más. Exporta 1 kilo de harina a $1. Pero ese kilo de harina a $1 no es lo mismo que después cuando lo cambias a ese dólar, recibas 100 pesos que recibas 200. Al exportador le conviene recibir 200. Por eso dije, conclusión, al exportador le conviene que aumente el tipo de cambio nominal, pero también le conviene más que aumente el tipo de cambio real. Porque si el tipo de cambio nominal lo divido por 200, porque lo deflacto, lo divido por el índice de aumento de precios internos, al final, ese aumento del dólar a 200 pesos, al exportador no le sirvió para nada. Y encima, como dijo Matías, nos perjudicó a todos porque generó inflación. Una de las cosas más difíciles para un gobierno en Argentina es pensar cómo pueden hacer para que aumente el tipo de cambio nominal sin que eso arrastre a un aumento de la inflación. Es un tema largo que en otro momento lo vamos a charlar. Pero si un ministro de Economía lograra que aumente el tipo de cambio nominal sin que aumente la inflación, se llevaría el premio Nobel. Porque en el fondo el problema no es tanto que aumente el dólar. El problema es que aumente la inflación y se deprecia el valor de nuestra moneda. ¿Me siguieron hasta ahí? Porque ahora tengo que volver a la fórmula original. La fórmula original decía que el tipo de cambio real es igual al tipo de cambio nominal multiplicado por P asterisco, donde tengo el asterisco, acá está, y dividido por P. Dividido por P, creo que ya lo entendimos, es el índice deflactor, es la inflación nacional la que divide abajo. Y la que multiplica arriba es la inflación extranjera. Porque, a ver, si Estados Unidos no tuviera inflación, ese P asterisco ni lo considero. Pero en los otros países, aunque tengan una pequeña inflación, también pueden tener inflación. Entonces, así como lo deflacto o lo divido por el índice de precios nacional, lo tengo que ajustar por el índice de precios extranjero. Entonces, al final,
escuchen esto y me dicen si se entendió o no, el tipo de cambio nominal, esta formulita que ustedes tienen acá con letras, yo me la escribí acá con palabras. Al final, el tipo de cambio real es igual al tipo de cambio nominal, que era la N, multiplicado por el índice de precios extranjero, que era la P asterisco, y dividido por el índice de precios nacional, la P. Toda esta cuenta me va a dar cuál es el tipo de cambio en términos reales y no nominales. ¿Y para qué me sirve? Para ver si realmente lo que ocurrió con el tipo de cambio le conviene o no a un exportador o le conviene a un importador. Ahora vamos a sacar esas conclusiones. Pero díganme si hasta ahí tienen alguna pregunta, por favor. Sí, el índice de precio extranjero, ¿no? Yo entendí el tema del índice de precio nacional y el tipo de cambio nominal, que le sirve al empresario que exporta harina. ¿Lo que quiere decir el índice de precio extranjero? ¿Que la harina puede ser más cara en el otro país? Sí. ¿O más barata? Sí. Si partís siempre de 100 con un índice de precios y la harina en Estados Unidos aumentó un 10%, yo para hacer este cálculo tengo que no solo dividir por nuestra inflación, sino que tengo que multiplicar por 110 el aumento de precios que tuvo la harina en el otro país. Porque esto Matías, a ver si por ahí de esta forma se entiende mejor. Esto intenta medir la competitividad de nuestra economía. ¿Escucharon que se habla mucho de la palabra competitividad? Bueno, una economía tiene competitividad para poder exportar en la medida que los exportadores ganen. Si los exportadores no ganan, no pueden exportar a otros países, entonces decimos que el país no es competitivo, por lo menos en ese rubro. Entonces, fíjate Matías, para todos, pero fíjate Matías el siguiente razonamiento. Si hay dos factores que dan la competitividad. Primero, si yo fabrico celulares en Argentina y el costo de fabricar los celulares en Argentina es el triple que el costo de fabricarlos en China, que eso es lo que ocurre, entonces no somos competitivos para exportar celulares. Eso lo tendremos que dejar para otro momento de nuestra historia. No somos competitivos porque nos cuesta mucho el costo de fabricación. Ahora, Argentina es muy competitivo para exportar alimentos, porque podemos fabricar alimentos a un costo de buena calidad y a un costo más bajo que en otros países. Somos competitivos. Pero ¿qué pasa? Esos alimentos, cuando vos como exportador, ponete del lado de un exportador, los vendés a Brasil o a China o a Europa, lo vendés a $10. Pero vos lo vendés a $10. Pero cuando esos $10 los traes al país, no es lo mismo que cada dólar valga 100 que cada dólar valga 200. Te da más competitividad que valga 200. El aumento en el tipo de cambio real, en el nominal y en el real, o sea que la cotización del dólar sea más alta, te genera a vos más ganancias como exportador y te otorga más competitividad con respecto a los exportadores de otros países. Por eso algunos economistas dicen que el tipo de cambio tiene que ser lo más alto posible para que la economía del país sea competitiva, para que los exportadores argentinos puedan ganar mucho y exportar mucha mercadería al exterior. No te estoy diciendo que yo estoy totalmente de acuerdo con esa frase. Te estoy diciendo lo que dicen algunos economistas, que el dólar tiene que estar lo más alto posible, porque si el dólar está muy baja su cotización, los exportadores pierden y el país no es competitivo para poder exportar. ¿Se entiende? Pero sigamos con nuestra formulita, un poquito más. Sigamos con nuestra formulita. A ver, con esta fórmula yo calculo el tipo de cambio real.
Y puede haber, que esto es lo que me interesaba ver, una apreciación o una depreciación real. Ojo, así como vimos que la apreciación nominal era que cae el tipo de cambio nominal, una apreciación real significa que cae el tipo de cambio real. Este numerito, el resultado de toda esta fórmula, cuando baja, hablamos de que hubo una apreciación real del tipo de cambio. Y cuando el resultado de toda esta formulita aumenta, o sea, cuando aumenta el tipo de cambio real, decimos que se produjo una depreciación real. Ojo porque la palabra confunde y algunos asimilan depreciación con baja, y no es así. La depreciación real es de nuestra moneda, entonces sube el tipo de cambio real. Cuando sube el tipo de cambio real es porque hemos tenido una depreciación real del tipo de cambio. Les pregunto, retomando el tema del exportador, al exportador, ¿qué le conviene? ¿Una apreciación real del tipo de cambio o una depreciación real del tipo de cambio? Entendí, una depreciación real. Correcto. Al exportador lo que más le interesa es que haya depreciación real del tipo de cambio. Va a ganar más. Y eso dicen que hace más competitiva nuestra economía para exportar. Por eso hay que tener cuidado con eso de mantener el dólar fijo y bajito para no generar inflación. La economía es complicada, chicos, y eso es lo que me gusta de la economía. Porque si el dólar sube mucho, genera inflación en Argentina. Pero si el dólar lo mantenés muy bajo, le complica la vida a los exportadores y beneficia a los importadores. Un dólar muy bajo beneficia a los importadores y entonces te entra un montón de mercadería importada. ¿Por qué el año pasado? ¿Por qué? Piensen esto. ¿Por qué el año pasado, 2019, a pesar de que el gobierno de Macri era partidario de la entrada de mercadería importada, las importaciones se redujeron un montón y las exportaciones aumentaron un montón y pasamos de tener déficit a tener superávit comercial? ¿Por qué? ¿Fue cuando hizo la gran subida del dólar? Porque hubo una subida muy importante del tipo de cambio nominal. Hubo un aumento muy importante en la cotización del dólar. Esa devaluación que trajo gravísimos problemas al país con la deuda externa, con la inflación, le trajo un beneficio al país, que fue el aumento de las exportaciones. Ahora, para terminar la clase, tenemos que ver dos cositas más. ¿Qué variables, que tiene que ver con las tres que figuran en la fórmula, qué variables van a generar una apreciación del tipo de cambio real y qué variables van a generar una depreciación? Lo tienen todo escrito en el apunte, pero vamos a razonarlas. Si hablamos de apreciación del tipo de cambio real, dijimos que el tipo de cambio real ¿sube o baja? Baja. Baja, baja. Entonces, para que baje el tipo de cambio real, cuestión que no le conviene a los exportadores, para que baje el tipo de cambio real, ¿qué tiene que pasar con el nominal? ¿Subir o bajar? Bajar. Bajar. Entonces, una baja en el tipo de cambio nominal, yo se los escribí en el apunte, es uno de los motivos que genera una apreciación real. Es uno de los motivos. Una disminución en el tipo de cambio nominal, repito,
es uno de los motivos que puede generar una apreciación real. El índice de precios extranjero, si subiera la inflación extranjera, también haría subir el tipo de cambio real. Entonces, eso también generaría una apreciación real. Al revés. ¿Es al revés? Perdón, yo dije un aumento de la inflación extranjera y encima queda grabado, me corrijo. Yo dije un aumento de la inflación extranjera, no, una disminución de la inflación extranjera. No, claro. Tiene que bajar la inflación extranjera para que haga bajar al tipo de cambio real y eso genera una apreciación real. Si no sería una depreciación. Claro. Y por último, para que haya una apreciación real, estamos en apreciación real, que caiga el tipo de cambio real. ¿Qué tendría que pasar con la inflación nacional? ¿Subir o bajar? Subir. Subir. Un aumento en el índice de precios nacional, como esto está acá abajo dividiendo, hace que baje el tipo de cambio real. Y de vuelta, esa baja en el tipo de cambio real, esa apreciación real, no le conviene al que exporta. ¿Se entiende hasta ahí? Por último, vamos a ver qué variables pueden hacer que se produzca la depreciación real. Eso que sí le conviene a los exportadores. Depreciación real, o sea, que este numerito suba, que suba el tipo de cambio real. ¿Qué puede pasar con el tipo de cambio nominal? Aumenta. Que aumente. Un aumento en el tipo de cambio nominal o una depreciación nominal del tipo de cambio. Estoy diciendo lo mismo con otras palabras. ¿Sí? Aumento en el tipo de cambio nominal o depreciación nominal del tipo de cambio. Con el índice de precios extranjero, ahí sí, tendría que subir. Subir. Y por último, ¿qué tendría que pasar con la inflación nacional? Bajar. Bajar. Si bajara, eso que nunca nos ocurre, pero si bajara el índice de precios nacional, si bajaran los precios dentro del país, también provocaría una depreciación real del tipo de cambio. Entonces fíjense, chicos, porque ya vamos terminando, quedan 5 minutos, que si bien tomo este último, que quizá es muy importante, la depreciación real del tipo de cambio que le conviene a los exportadores y genera competitividad para poder exportar más. No solo para que haya una depreciación real, necesitamos que aumente el dólar, que aumente el tipo de cambio nominal, sino que si lográramos bajar la inflación interna de nuestro país, también se podría producir una depreciación real sin aumento en la cotización nominal del dólar. Lógico, no es fácil, pero hay distintas maneras de producir una depreciación real del tipo de cambio. ¿Se entiende?